Muy buenos días, mis queridos amigos, hermanos. Una vez más con cada uno de ustedes para compartir un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Hoy queremos compartir un mensaje muy importante que lleva como título Lo santo y lo común. Y aquí juega pero un papel muy importante lo que hayamos nosotros aprendido desde nuestra juventud. Muchas veces tenemos guardado en nuestra conciencia, en nuestro corazón o en nuestra mente, eh, bueno, podríamos decir costumbres o tradiciones que nos han enseñado nuestros padres, ¿cierto? Desde nuestra juventud tenemos unas creencias y hay veces nos agarramos a ellas, pero hoy queremos, por medio de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, poder mostrar en verdad qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Porque muchas veces nosotros tomamos cosas comunes y se las presentamos a Dios como santas y decimos nosotros, bueno, esto es agradable ante los ojos de Dios. Pero mirando nosotros por medio de las Sagradas Escrituras es donde podemos analizarnos si en verdad lo que nosotros presentamos a Dios muchas veces como ofrendas es agradable ante los ojos de Dios o no. Así que en esta mañana quiero invitarles que vamos a hacer una oración para poder abrir la palabra de Dios y poder pedir la sabiduría que se requiere para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Te invito a que oremos. Buen Dios y Padre nuestro, en esta mañana pedimos, Señor, primeramente tu bendición, tu compañía y tu protección. Que al abrir, Señor, tu santa palabra, podamos entenderla, poder entender el mensaje que tú quieres traernos para cada uno de nosotros. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Quiero, antes de iniciar el tema como tal, quiero mostrar por medio de la Sagrada Escritura cómo nos considera Dios a nosotros. O sea, cómo somos nosotros para Dios. Tengan en cuenta que la Sagrada Escritura habla de dos grupos de personas. Dice los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Pero hoy quiero mirar cómo considera Dios a cada persona que ha entregado la vida a Él, que ha nacido de nuevo por medio de el bautismo y que anhela llegar al reino de los cielos. Y para eso los invito a que vayamos a la Sagrada Escritura, al libro de Pedro, primera de Pedro, el capítulo 2, vamos a leer el versículo 9. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Así que el Señor nos considera a nosotros, primero dice que somos linaje escogido, o sea, nosotros no somos cualquier clase de personas. Si nosotros miramos en el mundo en que nosotros vivimos, hay maldad, ¿cierto? Hay confusión, hay guerras, hay diferentes clases de conflictos. Pero el Señor dice que nosotros somos linaje escogido. Tengan en cuenta eso. O sea, hay clases de personas santas y hay clases de personas comunes también. Hoy vamos a hablar sobre ese tema, ¿no? Sobre lo santo y lo común. Entonces vamos a partir desde acá, desde este punto. O sea, hay clases de personas santas, hay clases de personas comunes. ¿Cómo te consideras tú? Bueno, debemos examinarnos por medio de la palabra de Dios, porque el Señor nos considera a nosotros como linaje escogido. Otra cosa que el Señor nos considera a nosotros es real sacerdocio. Somos sacerdotes para el Señor. Tengan en cuenta eso. Somos linaje escogido y segundo, somos real sacerdocio. Y una tercera, somos
también, aparte de ser un linaje escogido, un real sacerdocio, somos un pueblo santo adquirido por Dios. O sea, nosotros pertenecemos ¿a quién? A Dios. Muy bien. Entonces ya miramos que tenemos tres características, ¿verdad? Somos un linaje escogido, un real sacerdocio y un pueblo santo. Entonces para eso vamos a entrar ahora sí a lo que es el tema como tal. Y para eso vamos a ir nuevamente a las Sagradas Escrituras y vamos a ir al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 28, versículo 36 y el versículo 37, vamos a encontrar allí un pasaje donde nos habla la Sagrada Escritura de Aarón. Aarón era una persona del común, una persona común y corriente, ¿verdad? Pero un día Dios le hizo un llamado y Aarón aceptó. Ten en cuenta que siempre nosotros partimos desde el momento en que Dios nos hace un llamado. A Aarón Dios le hace un llamado por medio de su hermano, ¿verdad? Su hermano Moisés. Y Aarón acepta ese llamado. Ese llamado fue a ser compañero de Moisés y luego a ser sacerdote, luego a ser sumo sacerdote. Y él para ejercer este cargo tenía que tener unas vestiduras especiales, no unas vestiduras comunes, sino unas vestiduras sagradas, unas vestiduras santas. Y vamos a mirar lo que dice el pasaje entonces. El versículo 36 dice, y harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Versículo 37, y las pondrás con un cordón de azul y estarás sobre la mitra por la parte delantera de la mitra. Allí hay una palabra muy especial, se llama mitra. La pregunta es, ¿sabes qué es mitra? Bueno, si no sabes qué es mitra, quiero contarte. Mitra era en forma de un gorro, o sea, iba acá en la cabeza y enfrente llevaba una lámina de oro. Esa lámina decía santidad a Jehová. ¿Por qué esa lámina decía santidad a Jehová? Esa lámina, si nosotros miramos, representa o representaba en aquel entonces el carácter. ¿El carácter de Aarón? No. El carácter de nuestro Señor Jesucristo reflejado en Aarón. O sea, si nosotros somos real sacerdocio, tengan en cuenta esto, si nosotros somos real sacerdocio, ¿cierto? Somos pueblo adquirido por Dios. Nosotros debemos reflejar un carácter igual al de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y dónde debe vivir ese carácter? En nuestro rostro, ¿verdad? O sea, debemos siempre mantener la cara en alto. No debemos sentir vergüenza porque somos cristianos, porque fuimos rescatados por nuestro Señor. Tengan en cuenta eso en primer lugar. Entonces vamos a mirar cuál era la función de aquel sumo sacerdote. O sea, ¿qué función tendría que hacer aquel sumo sacerdote aparte de hacer sus oficios allí en el santuario? En el libro de Ezequiel, en el capítulo 44, el versículo 23, dice lo siguiente, y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, o entre lo santo y lo común. O sea, una de las funciones que el sacerdote estaba encargado era de enseñarles al pueblo a hacer diferencias. ¿Entre qué cosas tenía que hacerle diferencias? O que el pueblo aprendiera a hacer diferencias entre lo santo y lo profano. Y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esa era una de las funciones que el sacerdote como tal tenía que hacer ante el pueblo, ¿verdad? Por eso él tenía que reflejar una santidad. Por eso la lámina decía santidad a Jehová. Yo pregunto, si nosotros somos unas personas que tenemos un mal testimonio, ¿cómo podemos enseñar a otra persona la santidad de Jehová? O a discernir entre lo santo y lo profano.
si personalmente doy un mal testimonio? O sea, ¿cómo puedo enseñar? Entonces tengan en cuenta que nosotros somos real sacerdocio. El sacerdote tenía la obligación de enseñarle al pueblo, o sea que nosotros como sacerdotes tenemos la obligación de enseñar qué es santo y qué es profano, ¿cierto? ¿A quién? A nuestros hijos, ¿cierto? En el hogar a nuestros hijos. En nuestro contorno donde trabajamos, ¿a quién? A las personas que nos rodean. Y en la congregación, cuando somos líderes de iglesia, ¿cierto? Llámese pastor, llámese ancianos, diáconos, diaconisas, evangelistas, bueno, cualquier cantidad de ministerios que hay, debemos que tener esa santidad a Jehová para poder enseñar a nuestro pueblo, a nuestros hermanos, a que hagan diferencia entre qué cosa, entre lo santo y lo profano. Eso debemos hacerlo nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al libro de Levítico, el capítulo 9, el versículo 23 dice que, y entraron Moisés y Aarón al tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto y las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Aquí miramos algo muy importante. A Moisés se le había dado la orden de construir un santuario conforme el modelo celestial. O sea, a Moisés se le mostró un santuario y sobre ese modelo tenía que construir uno terrenal. Cuando Moisés escoge personas para hacerlo y ya es terminado este santuario, entonces en el atrio exterior, ¿cierto? Habían dos muebles. Uno de ellos se llamaba el altar de sacrificio. Allí era donde iban a colocar leña y donde iban a colocar esos animalitos que iban a ser sacrificados por el pecado. Dice que colocaron todo allí, pero ellos no prendieron fuego. Dice que la presencia de Jehová apareció delante de todo el pueblo y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto. O sea que ya estaba allí la víctima encima de el altar y con el fuego de Jehová se prendió allí. Para que tengan en cuenta eso. Ese fuego era fuego santo, ¿verdad? Porque había sido fuego de ¿quién? De Dios. En el libro de Patriarcas y Profetas, el capítulo 31, dice lo siguiente. Después de la dedicación del tabernáculo fueron consagrados los sacerdotes para su oficio sagrado. Eran oficios sagrados. Estos servicios requirieron 7 días y en cada uno de ellos se celebraron importantes ceremonias. Importantes ceremonias. Al 8º día iniciaron su ministerio ayudado por sus hijos. Aarón ofreció sacrificio a Dios a sacrificios que Dios estipulaba y alzó sus manos y bendijo al pueblo. Todo se había hecho conforme a las instrucciones de Dios y el Señor aceptó el sacrificio y reveló su gloria de una manera extraordinaria. Descendió fuego de Dios y consumió la víctima que estaba sobre el altar. Entonces aquí miramos cómo se inicia este juego, ¿verdad? Allí en el santuario terrenal. ¿Por qué quiero decirles esto? ¿Por qué quiero mostrarles esto? La pregunta es, ¿qué representaba ese fuego que descendió allí en el santuario terrenal y consumió esa víctima? O sea, ¿qué representaba ese fuego? Vamos a mirar en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 1, y vamos a analizar qué representaba ese fuego. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes estaban sentados allí? Los discípulos, ¿verdad? Los discípulos estaban sentados esperando una promesa que el Señor les había dicho. Y se le aparecieron lenguas repartidas como lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Tengan en cuenta que lo que se aparecen son lenguas, ¿cierto? ¿Como lenguas de qué?
de fuego, dice. Y aquí viene lo importante, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea que ese fuego representaba ¿qué cosa? El Espíritu Santo. O sea que ese fuego santo que cayó allí en aquel entonces, en el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Qué representaba? Ese fuego representaba el Espíritu Santo, ¿cierto? Que era compartido también con aquel pueblo. Dice, el Espíritu Santo llegó en el Pentecostés como respuesta a la oración. Sobre los discípulos que esperaban y oraban vino el Espíritu con una plenitud y alcanzó todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. En el Pentecostés se revela el Ser Infinito, ¿cierto? Con poder a su iglesia, el Espíritu Santo. En aquel entonces también el Espíritu Santo se revela allí, ¿cierto? Su pureza, su poder. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Por qué quiero mostrarles esto? Porque muchas veces hacemos nosotros cosas cuando no tenemos el Espíritu Santo. Y una pregunta es la siguiente: ¿qué sucede cuando lo común lo queremos volver santo? O sea, ¿qué sucede si yo tomo una cosa común y quiero volverla santa? La pregunta es, ¿será que yo tengo el poder como ser humano mortal para convertir las cosas comunes en santas? ¿Será que yo puedo tomar algo del mundo, verdad? ¿Será que yo puedo tomar, bueno, un ejemplo, ¿será que yo puedo tomar un libro normal, común del mundo y convertirlo en santo? Bueno, vamos a mirar qué sucede cuando tomamos algo común y lo presentamos a Dios como santo. Y vamos a ir al libro de Levíticos. En el capítulo 10, versículo 1 va a hablar de los hijos de Aarón. Dice, Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en él fuego, sobre el cual pusieron incienso. Recuerda que el incienso representa en las Sagradas Escrituras las oraciones, ¿verdad? Las oraciones. Recuerda que en el Pentecostés que estaban haciendo ellos, orando cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo en forma de fuego. Dice, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. O sea, ¿qué hacen Nadab y Abiú? Dice que toman su incensario, ¿cierto? Colocan incienso, pero en esas oraciones, ¿cierto? Que representaba el incienso, también colocaron algo que era, ¿qué cosa? Fuego extraño. O sea que en aquel entonces había fuego común y había fuego santo. ¿Cuál era el fuego santo? El que había descendido del cielo, el que había prendido la leña allí en el altar de sacrificio, donde se hacían los holocaustos, ¿verdad? Y también había fuego común. ¿Cuál era ese fuego común? El normal, en que en cada casa prendían, quizás, ¿cierto? El que cualquier hoguera que un ser humano puede prender. O sea que habían dos clases de fuego. Dice el libro de Patriarcas y Profetas, sigue diciendo el capítulo 31. Pero poco tiempo después cayó una calamidad repentina y terrible sobre la familia del sumo sacerdote. A la hora del culto, cuando las oraciones y las alabanzas del pueblo ascendían a Dios, dos de los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y quemaron incienso para que ascendiera como agradable perfume ante el Señor, pero violaron sus órdenes o violaron las órdenes de Dios usando fuego extraño. Violaron las órdenes de Dios usando fuego extraño para quemar incienso. Se valieron del fuego común en lugar del fuego sagrado que Dios mismo había encendido, cuyo uso había sido ordenado para este objetivo. Y mira que hay algo muy importante acá, en este pasaje. Ellos llevan esto como una ofrenda a Dios allí. Y ellos quizás creían que al presentarse con este fuego extraño iba a ser agradable a Dios.
Hoy en día ocurre lo mismo con nosotros los seres humanos. Quizás nos presentamos ante Dios con cualquier cosa, o sea, con algo que no, pues no lo solicita o no lo ha pedido Dios, y nosotros creemos que eso es agradable ante los ojos de Dios. Y quizás estemos presentando también hoy en día eh, ese mismo fuego extraño que presentó Nadab y Abiud. Levítico capítulo 10, versículo 2 dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en lo que a mí se acercare me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. O sea, Aarón se quedó calladito. Y llamó Moisés a Misael y a Zafán, hijos de Utiel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Algo que me llama la atención de este pasaje es, en una situación tan terrible, Aarón, como padre de familia, ve que sus dos hijos mueren. En otro se pone y hace un escándalo, ¿cierto? En otro se pone y, bueno, empieza a reclamarle a Dios: ¿por qué a mis hijos, si estábamos trabajando para Él, estábamos haciendo un servicio que tú habías pedido, por qué mis hijos mueren? Pero dice que Aarón se quedó, ¿qué? Callado. Aarón no dijo nada. ¿No se preguntan ustedes por qué Aarón se quedó callado? Aarón no dice nada. Vamos a mirar el por qué Aarón se quedó callado. Dice Patriarcas y Profetas capítulo 31. En su juventud Nadab y Abiú no fueron educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. Tengan en cuenta eso. Cuando en su juventud Nadab y Abiú no fueron educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. La disposición indulgente del padre, o sea, de Aarón, su falta de firmeza en lo recto, lo habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos. Les había permitido seguir sus propias inclinaciones. Los hábitos de complacencia propia, practicados durante mucho tiempo, los dominaban de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. No se les había enseñado a respetar la autoridad de su padre, y por eso no comprendían la necesidad de ser fieles en su obediencia a los requisitos de Dios. La indulgencia equívoca de Aarón respecto a sus hijos los preparó para que fuesen objeto del castigo divino. Recuerda que nosotros somos real sacerdocio. Nosotros tenemos la responsabilidad de educar y corregir a nuestros hijos y enseñarles, ¿cierto?, a que disciernan qué es bueno y qué es malo, qué es santo y qué es común. En este aspecto de la vida, Aarón se había equivocado y había permitido que sus hijos en su juventud hicieran todo lo que ellos quisieran. Y cuando ellos crecieron y tomaron una responsabilidad, nunca se apersonaron o nunca tuvieron ese dominio propio de decir: esto agrada a Dios y esto no. O sea, ellos pensaban que, bueno, cualquier cosa para Dios era agradable. Y qué equivocación, ¿verdad? Dice que lo único que hizo fue que Aarón preparó a sus hijos para el castigo divino. ¿Cómo estamos preparando nosotros nuestros hijos? ¿Sí les estamos enseñando del amor maravilloso de nuestro Señor, de nuestro Padre Santo? ¿Cómo estamos nosotros llevando nuestras vidas? ¿Somos un ejemplo para otras personas? Son preguntas que deberíamos hacernos nosotros mismos, ¿verdad? Escudriñarnos nosotros mismos. ¿Cómo nos podemos escudriñar? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espejo donde nosotros podemos mirarnos cómo estamos cada día. Aquí Aarón, por eso, calla cuando le hacen la corrección, cuando ve que dos de sus hijos mueren. Él sabía que había fallado en la crianza de sus hijos. Y ahí estaba el resultado. O sea, padres, ustedes que hoy
No me miren a mí, escuchen la palabra de Dios. Hoy les está haciendo un llamado. Si estamos siendo equívocos en criar a nuestros hijos, si estamos permitiendo criar hijos que hagan lo que ellos desean y nosotros no les decimos nada, tengamos cuidado. Quizás estemos preparando hijos para más adelante ver su destrucción. En el amor de Cristo, eduquémoslos. Eduquémoslos en el amor de Cristo y enseñémosles el camino de la salvación. Vamos a mirar Levítico 10, versículo 9. Dice la palabra del Señor: tú y tus hijos contigo, le está diciendo Dios a Aarón, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra. Aquí les está hablando del vino que embriaga, de la sidra, que hoy en día es lo que nosotros conocemos como cerveza, ¿verdad? Dice, no, tú y tus hijos no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no moráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo limpio y lo no limpio. O sea, mira, vamos a mirar este pasaje de cierto punto. Cuando yo emboto mi cerebro, o sea, mi corazón, que dice la Biblia, ¿verdad? Cuando yo emboto mi corazón, en este caso habla del vino y la sidra, ¿cierto? O sea, que cuando yo soy una persona que tomo, llámese como se llame la bebida, que sea licor, o sea, que sea fermentada, ¿qué va a suceder en mi corazón? ¿Qué va a suceder en mi mente? Se va a embotar y no voy a ser capaz de discernir lo bueno ni lo malo, ¿cierto? No soy capaz de discernir lo limpio y lo impuro, lo común y lo santo. No soy capaz de discernirlo. En este caso, esa fue una de las causas por la cual Nadab y Abiú no discernían. Pero hoy en día hay muchas formas de contaminarnos. Nosotros quizás nos contaminamos tanto en la vida secular con la música del mundo. Tengan en cuenta eso, nos contaminamos tanto con la música del mundo que hay veces terminamos llevando la música del mundo a la casa del Señor y presentándola como una ofrenda santa a Jehová. ¿Será que eso le agrada a Dios? ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos embotados y no somos capaces de discernir entre lo santo y lo común, o entre lo santo y lo profano. Así de que vemos que aquí Dios le hace una advertencia a Aarón. Dice, nunca habían cometido Nadab y Abiú tal falta de pecado si antes no se hubieran intoxicado parcialmente bebiendo mucho vino. Sabían que era necesario hacer una preparación más cuidadosa y solemne antes de presentarse al santuario, donde se manifestaría la presencia divina. Debido a su intemperancia se habían descalificado para ejercer el cargo santo. Su mente se confundió y se embotaron sus pretensiones morales, de tal manera que no pudieron discernir la diferencia que había entre lo sagrado y lo común. O sea, ellos estaban ebrios. ¿Cómo estaban Nadab y Abiú? Ebrios. Su mente estaba embotada. No eran capaces de discernir lo que estaban haciendo. Y eso que ellos sabían que iban a presentarse en dónde, a la presencia del Señor. Hoy en día nos ocurre a nosotros igual muchas veces. Sabemos que nos vamos a presentar ante la presencia del Señor. Vamos a hacer una comparación. Quizás a mí me hayan llamado y me hayan dicho, hermano Elías, usted tiene que, o usted le gustaría tener servicio de canto. Yo voy a decir, sí, hermano, listo. Pero yo no ensayo. Yo no preparo los himnos que voy a ofrecer como ofrenda, porque es que la alabanza es ofrenda a Jehová. Y cuando llego allí, el día sábado, a la casa del Señor, entonces yo improviso y muchas veces ni me sé lo que estoy cantando. ¿Con qué espíritu me estoy presentando? ¿Con qué espíritu estoy ofreciendo
holocausto, esa ofrenda a Dios. ¿Sí me entienden? Nadab y Abiud iban intoxicados, por eso no comprendían. Dice el libro de la temperancia: Dios no ha cambiado, es tan específico y tan exacto en sus requerimientos hoy como lo era en los días de Moisés. ¿Dios qué? No ha cambiado. No ha cambiado, es tan específico y exacto en sus requerimientos hoy como era en los días de Moisés. Pero los santuarios hoy en día dedicados al culto, junto con los cantos de alabanza y las oraciones y la enseñanza desde el púlpito, no hay tan solo juego extraño, sino corrupción abierta, dice la sierva del Señor. Esto es una cita dura. Dice, Dios no ha cambiado, es tan específico y exacto en sus requerimientos hoy como lo era en los días de Moisés. Pero en sus santuarios dedicados hoy día al culto, junto con los cantos de alabanza y las oraciones y la enseñanza desde el púlpito, no hay tan solo juego extraño, sino corrupción abierta. Terrible, ¿cierto? Por eso debemos tener cuidado nosotros. Yo no estoy diciendo que entonces en todas las iglesias hay esto. No. Pero si nosotros dejamos que nuestros preceptos, nuestro corazón se embote, terminamos llevando esto a la casa del Señor. Por eso el Señor nos amonesta, ¿verdad? El Señor nos amonesta, ¿para qué? Para que nosotros abramos nuestros ojos, para que nosotros podamos discernir. Recuerda que somos real sacerdocio y que nuestro deber es enseñar a los demás a que sepan discernir entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada. Ahora quiero que miremos cuando tomamos algo santo y lo presentamos a Dios como común. O exactamente cuando tomamos algo santo de Dios y queremos nosotros convertirlo en común. Si esto agrada a Dios o no. Ya miramos un ejemplo de algo común y lo presentamos a Dios como santo y vemos que en absoluto agrada. El resultado fue que Nadab y Abiud murieron y que a Aarón le tocó callar. Ahora vamos a mirar lo siguiente. Y vamos a ir al libro de Daniel. En el capítulo 5, versículo 1, vamos a encontrar la historia del rey Nabucodonosor. Dice, el rey Nabucodonosor hizo un gran banquete con 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Vuelve y se menciona allí la palabra vino, ese vino que embriaga. Belsasar, con el gusto de vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, y bebieron vino y alabaron a dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Aquí miramos algo. Belsasar manda traer unos vasos de oro que Nabucodonosor había traído de Jerusalén. Jerusalén, en cierta ocasión en el reinado de Nabucodonosor, había sido allí asolada, ¿cierto? Encerrada. Habían tomado cautivos a los israelitas y habían traído de la casa de Dios los utensilios sagrados que eran para el oficio de la casa de Dios. O sea que esos vasos eran sagrados, esos vasos eran santos. Y Belsasar lo que hace es que los manda a traer para beber en ellos vino. Dice, debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia iba a caer pronto. Admitido en su juventud a compartir la autoridad real con Belsasar, o sea, Nabucodonosor compartía con Belsasar la gloria, se gloriaba en su poder y ensalzó su corazón contra Dios, contra el Dios del cielo.
muchos habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad divina y para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia. Sabía que por decreto divino su abuelo, o sea, el abuelo de Belsasar, Nabucodonosor, había sido desterrado a la soledad de los hombres y sabía también de su conversión y su curación milagrosa. O sea que Nabucodonosor le había contado a Belsasar, porque Nabucodonosor era el nono, el abuelo, ¿cierto?, de Belsasar. Él le había contado cómo cuando él desobedeció o no creía y se ensalzó y se engrandeció, vino sobre él una calamidad que le tocó pasar 7 tiempos o 7 años fuera del reino y vivir como un animal hasta que reconoció que había un Dios en los cielos y que era el dueño y soberano de todo, y fue restaurada nuevamente su poder. Todo eso lo conocía Belsasar, pero eso a él no le importó. Dice, pero Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia borrasen las lesiones que nunca debían haber sido olvidadas. O sea, Belsasar tenía el pleno conocimiento que esos vasos que él estaba trayendo de allí donde estaban guardados eran cosas santas, sagradas, dedicadas a Jehová. Dice, habiendo quedado la razón destronada por una embriaguez desvergonzada y habiendo cobrado ascendiente sus impulsos y las pasiones inferiores, el rey mismo dirigía la ruidosa orgía. En el transcurso del festín ordenó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Hay una partecita que me llama aquí la atención, dice, el rey quería probar que nada era demasiado sagrado para sus manos. O sea, él sabía que eso era santo. Pero ¿qué pasó? Él se embotó su mente, ¿cierto? Se embriagó a tal punto de que no fue capaz de discernir lo que estaba haciendo. No fue capaz de discernir que estaba tomando algo santo para querer convertirlo en común. Cuando nosotros miramos esta historia, vemos que Belsasar o allí es rodeada esa ciudad, y esa misma noche Belsasar muere. Vemos que antes de morir se le aparece una mano y le muestra allí todo, y Daniel es utilizado para interpretarle ese sueño o esa lectura, digo, y esa misma noche Belsasar muere. O sea que eso quiere decir que cuando nosotros tomamos algo santo y lo queremos convertir en común, en realidad nos estamos apartando de la fuente de la vida, que es Cristo Jesús. El Señor dijo, separados de mí nada podréis hacer. Así de que, ¿cómo vamos a mirar de pronto un ejemplo? Un ejemplo, cómo yo puedo tomar algo santo y convertirlo en común. Y algo que quizás puede ocurrirnos muchas veces sin darnos de cuenta. Cuando yo tomo, o sea, lo que Dios me ha dado, y saco la 10ª parte, esa 10ª parte se llama diezmo. Y muchas veces yo lo tengo aquí aparte, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El resto que me quedó a mí, aparte de sacar el diezmo y la ofrenda, se me acaba. Y recuerdo, ay, yo tengo el diezmo. Entonces voy y echo mano de ese diezmo. Y digo, después lo devuelvo. Error. ¿Saben por qué? Porque ese diezmo ya no es mío. Ese diezmo es de Dios. Ese dinero es santo. Porque ese dinero está dedicado para una obra especial. Ahí cometemos un error. Y hay muchas otras cantidades de errores que podemos cometer. Cuando ofrecemos algo y luego nos arrepentimos. Ese es otro error que cometemos, ¿verdad? Y quiero mostrarles un ejemplo acerca de eso. Y ese ejemplo lo encontramos en Hechos, en el capítulo 5, versículo 1. Allí encontramos la historia de Ananías y Zafira. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con su mujer Zafira vendió una heredad
y sustrajo del precio sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué Satanás, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de su heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí miramos algo muy importante. Dice que Ananías y Zafira ofrecen algo, hacen una ofrenda, ¿cierto? De boca a Dios. Pero cuando ellos venden esta heredad, quizás ven que era mucho dinero. ¿Y qué hacen? Sustraen cierta cantidad de dinero y llevan otra cantidad. Yo pregunto, ¿esa propiedad que ellos tenían era santa, era común? Era común, era de ellos, ¿cierto? Si ellos no la hubieran ofrecido a Dios, ellos hubieran podido venderle y con ese dinero hacer lo que hubieran deseado. Nunca hubiera pasado nada. Pero ellos un día dijeron, la ofrecemos a Dios, la vamos a vender y lo que recojamos de ese dinero, o sea, de esa venta, es para el servicio de Dios. Enseguida, en ese momento, se convierte en sagrado, porque ya no nos pertenece a nosotros, sino le pertenece a ¿quién? A Dios. ¿Y quién llenó el corazón de Ananías y Zafira para que sustrajeran? Satanás. Quizás a nosotros nos pase lo mismo. Quizás nos pase lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué le digo que quizás nos pase lo mismo? Quiero contarles un pequeño testimonio. En cierta ocasión, este servidor tenía una motocicleta, una moto que yo había comprado y le había dicho al Señor, Señor, voy a dedicar esta moto para tu servicio. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Yo le dije, Señor, voy a dedicar esta moto para tu servicio. Y sí, la puse al servicio del Señor y para lo que tocara hacer, se hacía. Pero luego el Señor me dio la oportunidad de tener un auto. Y a este servidor le gustan más los autos que las motos. Entonces yo esa moto la dejé allí guardada. Y pasaron varios tiempos esa moto ahí guardada. Un día yo dije, voy a vender esa moto. ¿Para qué si no la estoy utilizando? Le saqué la documentación que tenía vencida y la puse a la venta. Me hicieron una llamada. Era un hermano de iglesia. Me pregunta cuánto vale su moto. Le dije y él me ofreció un poco más abajo de lo que yo pedía. Y me dijo, es que no tengo más. Pero ese mismo día tuve otra llamada de otra persona y esa persona me daba lo que yo pedía. Entonces tomé la decisión de vendérsela a la persona que me daba lo que yo pedía. Hicimos negocio. Me comprometí en entregarle los papeles, él mismo dándome el dinero. Me demoré en hacerle los papeles. A los 8 días de yo haber vendido esa moto, esa persona se embriagó, se emborrachó y terminó perdiendo la vida en esa motocicleta. Y ahí yo comprendí el error que había cometido. Porque quizás por el anhelo de unos 3 pesos más, rompí un pacto que había hecho con Dios. Y me duele contar esto. ¿Por qué? Porque quizás el que hubiera recibido ese castigo hubiera sido yo. Así como le sucedió a Nadab y Abiud, a Belsasar, a Ananías y Zafira. En este caso, quien muere es una persona que quizás no había hecho ningún pacto con Dios. Si yo se la hubiera dado al hermano que tenía menos dinero, él la hubiera puesto a trabajar para el servicio del Señor. ¿Sí me entienden? O sea, cuando nosotros ofrendemos algo a Dios, ya no nos corresponde. Ya no nos corresponde, se convierte en santo.
se convierte en sagrado. Esto se lo cuento para que tengamos en nuestra conciencia, en nuestro corazón, ¿cierto? Que podamos discernir entre lo santo y lo no santo, ¿cierto? Entre lo santo y lo común, o sea, podamos hacer diferencia. Mi pregunta es, ¿qué representaba ese vino? ¿O qué representa ese vino que embriaga en las Sagradas Escrituras? Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, versículo 1, dice la palabra del Señor lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí este pasaje nos habla de la sentencia de la gran ramera, pero algo que me llama la atención es el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea que ese vino representa falsas doctrinas, ese vino que embota, ¿cierto? Ese vino que entontece, representa falsas doctrinas. Y debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque este mundo dice que está lleno de falsas doctrinas. Yo quiero terminar con un ejemplo. Según la palabra del Señor, ¿cuál es el día santo? En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 8, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo y santificó el día de reposo o el 7º día. Entonces la palabra del Señor nos habla de que el día bendito o el día que el Señor bendijo es el 7º día, el día sábado. Cuando nosotros vamos a Génesis encontramos la creación, ¿cierto? La creación. Y cuando miramos el último día de la creación, dice allí que lo bendijo y lo santificó y lo reposó. Entonces la Biblia me habla de un día santo, el día sábado, ¿verdad? Un día santo. Pero ustedes se han dado de cuenta de algo. El mundo y la mayoría de la gente guarda el día domingo. Es el primer día de la semana. Y yo les invito y le hago esta invitación a ustedes que hoy me miran, que me están mirando. Tomen sus Biblias. Acompáñenme a ir a Génesis. Génesis. Vamos a ir al capítulo 1. De Génesis capítulo 1. Y vamos a mirar algo. Cuando Dios crea el primer día, lo encontramos en Génesis capítulo 1, pero quiero que vayamos al versículo 5. Dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Y allí nosotros no encontramos en ninguna parte que diga y lo bendijo y lo santificó. Pero cuando vamos al último día de la creación, o sea, al día sábado, ¿cierto? Al día sábado. Y miramos, eso está en Génesis capítulo 2, versículo 1. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de la obra que hizo. Y bendijo Dios el 7º día porque en él reposó toda la obra
que había hecho en la creación. Allí encontramos los dos contrastes, el primer día y el último día. El primer día Dios simplemente lo hace, no dice nada. El último día, sábado, Dios lo bendice. Entonces, ¿por qué les muestro esto ya para terminar? La palabra del Señor dice que el sábado es el día santo, ¿verdad? Muchas personas toman este día, y tengan en cuenta, muchas personas toman el día santo del Señor, o sea, un día santo. No es un día común, un día santo, y lo vuelven, ¿qué? Común. Lo quieren volver común. Mi pregunta es la siguiente, ¿eso agrada a Dios? Según lo que hemos estudiado hoy. Ahora, muchas personas toman el primer día de la semana, que la palabra del Señor nunca, usted puede estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, detalladamente, versículo por versículo, y en ninguna parte de la Sagrada Escritura dice que el primer día de la semana es santo. Y toman ese día, ese primer día, miren, mis amigos, mis hermanos, tengan en cuenta esto, toman ese primer día y lo presentan a Dios como santo. Yo pregunto, ¿eso agrada a Dios? En una próxima miraremos y analizaremos ese punto. Así de que quiero invitarles a que reflexionemos. El llamado que el Señor nos hace es a que nosotros tengamos santidad a Jehová, tengamos un carácter similar al de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la invitación que el Señor nos hace. A que seamos un ejemplo. Nosotros como sacerdotes podamos enseñar a discernir entre lo santo y lo común. ¿Verdad? Ese es el llamado. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, recuerden que el Señor nos ama con un amor infinito. Y no olviden aquí suscribirse, ¿verdad? Suscribirse para poder tener más videos. Suscríbanse. También van a encontrar aquí en la parte de abajo el WhatsApp. Ahí les ha venido apareciendo desde el comienzo de este programa mi número donde me pueden contactar, donde me pueden enviar preguntas y iremos analizándolas, e iremos respondiéndolas a medida del tiempo. Así de que tengan un excelente día y que el Señor les bendiga. Quiero invitarles a que para finalizar vamos a hacer una oración. Señor bendito, te queremos dar gracias por habernos permitido estudiar tu palabra. Gracias porque nos enseña por medio de ella para poder aprender a ser sabios y a discernir. Gracias porque nos da la capacidad para poder compartir con otras personas un mensaje de esperanza para vida eterna. Estamos en momentos finales, Señor, y son momentos decisivos donde debemos ser prácticos y ser conscientes de las cosas que realizamos. Bendice, Señor, cada una de estas personas que miran, Señor, estos videos y que tu palabra pueda llegar a esos hogares. Guárdanos en tus brazos de amor y darnos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta una próxima, mis amigos. Que el Señor me les bendiga.